Amigos, gracias por estar con nosotros. Libro de Cielo, volumen 16. Les damos la bienvenida el doctor Salvador Tomasini. Hola, amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora, Elvi Carrión. Damos comienzo con la lectura 1651 de febrero 24, 1924. Jesús quiere establecer la ley de su voluntad. Efectos aún de un solo acto hecho en ella. Me sentí inmersa en el querer divino y pensaba entre mí, ¿quién sabe cuántas otras cosas de su voluntad dirá mi dulce Jesús a otras almas? Si a mí, que soy tan indigna e incapaz, me ha dicho tanto, ¿quién sabe cuántas cosas más sublimes dirá a otras, que son más buenas que yo? Y mi amable Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho: Hija mía, toda la ley y los bienes de la redención fueron escritos por mí y depositados en el corazón de mi amada mamá. Era justo que, como fue ella la primera que vivió en mi querer, y por eso me atrajo del cielo y me concibió en su seno, conociera todas las leyes y fuera depositaria de todos los bienes de la redención. Y no agregué ni una coma de más, y no porque fuese incapaz. Cuando saliendo a mi vida pública la manifesté a las gentes, a los apóstoles, y los mismos apóstoles y toda la iglesia nada han agregado de más de lo que dije e hice yo cuando estuve en la tierra. Ningún otro evangelio ha hecho y ningún otro sacramento de más ha instituido la iglesia, sino que gira siempre alrededor de todo lo que yo hice y dije. Quien es llamado por primero, es necesario que reciba el fondo de todo el bien que quiero hacer a todas las generaciones humanas. Es cierto que la Iglesia ha comentado el Evangelio, ha escrito mucho sobre todo lo que yo hice y dije, pero jamás se ha alejado de mi fuente, del origen de mis enseñanzas. Así será de mi voluntad. Pondré en ti el fondo de la ley eterna de mi querer, lo que es necesario para hacerla comprender y las enseñanzas que se necesitan. Y si la Iglesia se extenderá en las explicaciones y en los comentarios, no se alejará jamás del origen, de la fuente constituida por mí. Y si alguno querrá apartarse, quedará sin luz y en la oscuridad más densa, y estará obligado, si quisiera luz, a regresar a la fuente, esto es, a mis enseñanzas. Bueno, creo que hay cosas muy importantes aquí, ¿no? Lo primero es ratificar que todo lo que la Iglesia tiene sale de María. Creo que ese es el punto principal. María es la depositaria de todos los bienes de la redención. Y como tal, es de ella de donde la Iglesia recibe. Y no se ha agregado absolutamente nada de lo que Él puso en María. La Iglesia no ha agregado nada, no ha hecho algo nuevo. Simplemente se ha hablado, se ha profundizado en lo que Jesús dijo. Pero no hay nada nuevo. Sin embargo, Jesús nos dejó dicho que iba a haber nueva revelación. O sea, todavía tengo mucho que decirles. O sea, ese mucho que decir es lo que quedó pendiente, pero la Iglesia no se ha ido con la idea de que es ella la que tiene que esclarecerlo, sino que es a través de revelaciones. Con Luisa es donde se completa esa revelación. O sea, todo lo que en el Evangelio quedó como indiciado, o sea, todo aquello, la santidad como la del Padre Celestial, hacer obras mayores que las que Jesús hizo, tener la semejanza con Jesús y con el Padre, pero de la misma manera que ellos son uno, todo eso nos lo viene a explicar ahora con Luisa. Le dice a Luisa cantidad de veces que esta obra, la obra de la divina voluntad, es la corona de todas las otras dos obras, de la obra de la creación y la obra de la redención. Sin esta obra todo aquello quedaría prácticamente trunco y no tendría... Como si se sembró un árbol y ya ahorita está dando el fruto. Así es, que esa sería la corona. Fuera de esto ya no hay nada.
Y ahora, igual que en María se puso todo lo necesario para la redención y para lo que va a ser la iglesia, en Luisa Jesús le deposita todo lo que Él quiere que la humanidad conozca. Por lo tanto, después de Luisa, se podrá hablar mucho, pero una nueva revelación, una nueva verdad, no se dirá. Eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Porque ya han surgido personas en el mundo que dicen que son las continuadoras de Luisa. No son seguidoras, son continuadoras de Luisa. O sea que están diciendo que hay nuevas verdades sobre la divina voluntad, cosa que definitivamente Jesús desmiente. ¿Sí? ¿Seguimos? Yo, al oír esto, he dicho: Dulce amor mío, cuando los reyes establecen las leyes, llaman a los ministros como testigos de las leyes que establecen, para depositarlas en sus manos, a fin de que las publiquen y las hagan observar por los pueblos. Yo no soy ministro, es más, soy tan pequeña e incapaz que no soy buena para nada. Y Jesús ha agregado: Yo no soy como los reyes de la tierra, que se las entienden con los grandes. Yo prefiero entendérmelas con los pequeños, porque son más dóciles y nada se atribuyen a ellos, sino todo a mi bondad. Sin embargo, también yo he elegido a un ministro mío, que te asista en este tu estado, y por cuanto me has pedido que te liberara de su venida diaria, no te he prestado atención, y aunque tú no estuvieras más sujeta a recaer en ese estado, yo no permitiré que te falte su asistencia. Era esta la causa por la que era necesario que tuviera un ministro mío, que estuviera al día de la ley de mi voluntad, y conociendo mis enseñanzas, fuese testigo y depositario de una ley tan santa, y como fiel ministro mío, publique en mi iglesia el gran bien que quiero hacer a ella, con hacer conocer mi voluntad. Pues como siempre dice Jesús, que Él se manifiesta a los humildes, ¿no? A los pequeños. Así es, pero aquí yo digo que el punto principal es que Luisa siempre tuvo a un ministro, un sacerdote junto a ella. O sea, no como director, porque luego se ha dicho que de Luisa tenía un director espiritual, sino como un acompañante, y en donde Luisa tenía que poner todo lo que Jesús le decía, se lo tenía que decir al confesor, y el confesor era el que le decía si era o no era palabra de Jesús, para que ella ya lo escribiera. Pero que sepamos, nunca hubo algo que el sacerdote dijera no. Así que, o sea, en realidad Luisa estuvo siempre bajo la vigilancia de un sacerdote, igual que María. María desde su niñez, Luisa desde que empieza esta comunicación con Jesús. Y digamos que ahora nuestro acompañante en lo que se actualizan algunos sacerdotes serían los escritos. Así es. O sea, todo lo que Luisa saca, que es esto, tiene que llegar la iglesia tiene que adoptarlo. O sea, y eso va a ser cuando Luisa sea aceptada, sea beatificada, que esa es la necesidad de que Luisa sea beatificada. Porque se dice que no pueden beatificar a Luisa, que porque excede el nivel, digamos, de santidad, en santidad humana. Estamos totalmente de acuerdo. Luisa no estaría sujeta a una beatificación o a una canonización, porque eso sería ratificar la santidad humana. Y ella está por encima de eso. Sin embargo, para que la iglesia acepte esto, que lo tenga ya incluido dentro de ella, necesita una aceptación, y esa aceptación tiene que ser a partir de la beatificación. Entonces, yo pienso, eso es lo que yo creo, que Luisa tiene que ser beatificada. Una vez beatificada, esto entrará como ya parte de la iglesia y nadie se podrá oponer. Y entonces la misma iglesia lo podrá empezar a difundir, que eso es lo que Jesús quería. Jesús nunca quería, no hubiera querido que fueran laicos los que estuviéramos haciendo esto. Sí. Sino que fueran sacerdotes. Pero él dice, no quisieron,
y por eso tuvo que recurrir a otras personas para que hicieran esta difusión, ¿no? Pero cuando la iglesia lo acepte, definitivamente serán sacerdotes. Sí, porque Pues, no. es como un periodo que me imagino que sería igual cuando vino Jesús, que fue primero con laicos, hasta que la iglesia ya tomó toda la nueva revelación. Pues sí, o sea, todos los apóstoles eran laicos, pero ahí nunca hubo un sacerdote, o sea, de la sinagoga que aceptara. Entonces recurrió a laicos y los convirtió en sacerdotes. Sí. Ahora ya hay sacerdotes, o sea, tenemos sacerdotes, pero empiezan a aceptar, esa es la gran diferencia. Sí. Ahora ya empiezan a aceptar, empiezan a interesarse en esto, y lógicamente en el momento que la iglesia lo acepte, o sea, beatificando a Luisa, esto estará abierto para cualquier sacerdote, ¿no? Sí, porque por el momento los sacerdotes que ya lo aceptan no serían suficientes para la cantidad de laicos que queremos seguir. Así es. Pues ojalá sea pronto. Ojalá. Entonces he quedado tan sumergida en el divino querer que me sentía como si nadara en un mar inmenso y mi pobre mente se perdía. ¿Y dónde tomaba una gotita de la voluntad divina? ¿Y dónde alguna otra? Y fluían tanto los conocimientos de ella que mi capacidad era impotente para recibirlos todos. Y entre mí decía, ¿cómo es grande, profundo, alto, inmenso, santo tu querer, oh Jesús mío! Tú quieres poner junto todo lo que a Él pertenece, y yo siendo pequeña me ahogo en Él. Por eso, si quieres que comprenda lo que quieres hacerme entender, infúndelo en mí poco a poco, así podré manifestarlo a quien tú quieres. Y Jesús. Hija mía, ciertamente que es inmensa mi voluntad. Ella contiene toda entera la eternidad. Si tú supieras todo el bien que contiene aún una sola palabra sobre mi voluntad y un solo acto hecho por la criatura en ella, quedarías aturdida. En ese acto toma como en un puño cielo y tierra. Mi querer es vida de todo y corre por todas partes. Y la criatura junto con mi querer corre en cada afecto, en cada latido, en cada pensamiento y en todo lo demás que hacen las criaturas. Corre en cada acto del Creador, en cada bien que hago, en la luz que mando a la inteligencia, en el perdón que concedo, en el amor que envío, en las almas que enfervorizo, en los bienaventurados que beatifico, en todo. No hay bien que hago, ni punto de la eternidad en el cual no tenga su pequeño lugarcito. Oh, cómo me es querida, cómo me la siento inseparable. Es la verdadera fiel compañera de mi voluntad, sin dejarla jamás sola. Por eso corre en ella, y tocarás con la mano lo que te digo. Pues ojalá que Jesús nos ensanche nuestra capacidad para comprender lo que conlleva un solo acto en divina voluntad, ¿verdad? Así es. La dificultad, la única dificultad que yo encuentro así tremenda es congeniar eternidad con tiempo. Sí. O sea, eso es algo que se nos sale de la posibilidad de poderlo entender. Cómo es que Dios tiene todo, ya lo tiene todo hecho, cuando que todavía la voluntad humana libre, porque ese es el punto, es libre, no lo ha realizado. O sea, si lo entendemos como predestinación, entonces somos muñecos. Y eso definitivamente no entra dentro del plan de Dios. Y si alguien se va a condenar es que Dios lo había predestinado a la condenación. Absurdo totalmente. Entonces, todos los actos que nosotros vamos a hacer en la vida son actos libres. Que yo decido qué voy a hacer. Pero eso que yo voy a decidir, Dios ya lo sabe. Y ya lo tiene en la eternidad. Entonces, todo lo que Dios tiene en la eternidad, lo tiene porque va a suceder en el tiempo. ¿Sí? Por eso en algún programa decíamos que Dios no profetiza. Ya sé que esto va a causar así como escozor en algunas personas, pero Dios no profetiza. ¿Por qué? Porque Dios simplemente anuncia lo que ya pasó. Para Él ya pasó.
¿Sí? O sea, no es una profecía, es un decir lo que el hombre decidió hacer en determinado momento. No lo entendemos, definitivamente no lo entiendo, lo creo fervientemente, tengo una idea de lo que sucede, pero no entiendo cómo es posible eso. Entonces, esto es el principal problema. Cuando yo vivo en la divina voluntad, algún día puse un ejemplo que a mí me parece más o menos entendible. Nosotros estamos acostumbrados a nuestras medidas. O sea, yo sé exactamente por dónde puedo pasar. Yo veo una puerta y digo, sí, sí paso. O veo un estrecho y digo, híjole, con un poco de trabajo, ¿paso o no paso? Cuando tengo mi primer coche, tengo que extender ese límite mío, lo tengo que extender al carro. Y por eso es que al principio, cuando veo algo estrecho, me voy con mucho cuidado para ver si entro o no entro. Pero es cuestión de irme adaptando poco a poco y después ya no lo pienso, ya lo tengo integrado en mí. Cuando vivimos en la divina voluntad, traemos a la eternidad con nosotros. Ahora nuestro límite ya no hay un límite, es la eternidad. Entonces no logro entender por qué no puedo pasar por aquí, por qué no puedo pasar por allá. Y ese es el punto como para decir todo lo que tenemos que renunciar. Tengo que renunciar a pasar por esa puerta, sí. ¿Por qué? Porque ya no quepo. ¿Sí se entiende? Sí. Ya no logro pasar porque traigo a la eternidad conmigo. Y esa eternidad abarca a todas las criaturas, todas las obras de Dios y todo lo que va a suceder y todo lo que ha sucedido. Lógico, eso no lo puedo entender. Y no puedo entender cómo mi acto, un parpadeo, mueve nuevamente todo lo que ha sucedido y todo lo que va a suceder. Porque estoy inmerso en la eternidad y es la misma divina voluntad que maneja todo la que se mueve a través de mi acto. No soy yo. Es la divina voluntad que lo hace y repite la vida de Jesús. Que tampoco es entendible. No lo entendemos. Pero, por favor, esto hay que irlo meditando. Y sobre todo, llegar a creerlo. O sea, vivir en la divina voluntad es total y absolutamente imposible entender qué es eso. Claro. Dios nos irá poco a poco iluminando y iremos haciendo cosas que cada vez iremos, la palabra es vivenciando a Jesús en nosotros. O sea, ¿qué quiere decir eso? No creerlo, no meditarlo, no hacer un acto de meditación, sino un vivirlo. Eso es llegar a vivir en la divina voluntad y llegar a entender en parte, hasta donde yo soy capaz, que soy eterno. Eso sí no lo debemos de creer, que somos eternos, creérnoslos ya. Jesús se lo dice a Luisa, eres eterna conmigo. No la persona, sino los actos. Porque ¿desde cuándo está el acto único de Dios? Desde siempre. Desde siempre. Es Dios mismo. Por lo tanto, mi te amo que le digo ahorita, en su voluntad, está desde que está el acto único de Dios, porque está inmerso en el acto único de Dios. Se lo dije hoy, sí, pero Dios lo tiene desde siempre. ¿Lo entiendo? No. Sí. Lo creo, simplemente lo creo. Por fe y porque la fe es Él, y hay que creerle a Él. Así es. Y mientras esto decía, me arrojaba en el mar inmenso de su querer. Y yo corría, pero ¿quién puede decirlo todo? Tocaba todo, corría en todo, tocaba con la mano lo que Jesús me decía, pero no sé ponerlo en el papel. Si Jesús quiere, me dará más capacidad. Por eso, por ahora, pongo punto. Creo que es la mejor respuesta. Sí. ¿Saben qué? Que nos dé más capacidad. Para esa pregunta, mejor pongo punto. Esperamos a que nos ponga más capacidad. Así exactamente, es lo que necesitamos. Muy bien. Seguimos con la siguiente, doctor. La 1652, febrero 28, 1924. El Señor tiene suspendidos los bienes que había establecido en la creación.
para darlos a las almas que deben vivir en su querer. Mientras rezaba, sentía a mi amable Jesús en mi interior, que ahora rezaba, ahora sufría, ahora como si estuviese obrando, y frecuentemente me llamaba por mi nombre. Y yo le he dicho: Jesús, ¿qué quieres? ¿Qué estás haciendo? Me parece que estás muy ocupado y sufres mucho. Y mientras me llamas, atraído por tus ocupaciones, te olvidas que me has llamado y no me dices nada. Y Jesús: Hija mía, estoy tan ocupado en ti porque estoy desarrollando todo el obrar del vivir en mi querer. Es necesario que primero lo haga yo en ti, y mientras lo hago, anudo todo tu interior en la interminable luz de mi voluntad, a fin de que tu pequeña voluntad humana quede concatenada y en ella tome su puesto, y ensanchándose en ella, reciba todo el bien que la voluntad divina quiere dar a la voluntad humana. Tú debes saber que en cuanto la divinidad decretó la creación, puso fuera de sí todo lo que debía dar a la criatura: los dones, las gracias, las caricias, los besos, el amor que debía manifestarle. Y así como puso fuera el sol, las estrellas, el cielo azul y todo lo demás, así puso fuera todos los dones con los cuales debía enriquecer a las almas. Ahora, en cuanto el hombre se sustrajo de la voluntad suprema, rechazó todos estos dones, pero la divinidad no los retiró en sí misma, sino que los dejó suspendidos en su voluntad, esperando que la voluntad humana se vinculara con la suya y entrara en el primer orden por ella creado, para poner en corriente con la naturaleza humana los dones por ella establecidos. Así que están suspendidas en mi voluntad todas las finezas de amor, los besos, las caricias, los dones, las comunicaciones y mis inocentes entretenimientos que debía haber tenido con Adán si no hubiera pecado. Mi voluntad quiere entregar estos cúmulos de bienes que había establecido dar a las criaturas, y por eso quiero establecer la ley del vivir en mi querer, para poner en vigor entre creador y criatura todos estos bienes suspendidos. Por eso estoy trabajando en ti, para reordenar tu voluntad con la divina. Así podré dar principio y poner en corriente los tantos bienes que hasta ahora están suspendidos entre creador y criatura. Me interesa tanto este reordenamiento de la voluntad humana con la divina, y que del todo viva en ella, que hasta en tanto que esto no obtenga, me siento como si la creación no tuviera mi finalidad primaria. Esto último coincide con lo que decíamos en alguna ocasión, que todo lo que la redención y la creación tenían como finalidad no ha llegado. O sea, no se ha obtenido la gloria completa, la finalidad completa de las obras de Dios. La creación no ha terminado ya, porque la creación termina cuando Dios, después de haber creado al hombre a su imagen y semejanza, descansa en el séptimo día. Y perdón, pero el hombre no es a imagen y semejanza de Dios. O sea, nos falta esa semejanza que es el actuar de la misma manera que actúa Dios. Y eso es lo que la obra del Fiat Voluntas Tua, de esto de hágase tu voluntad, es lo que está haciendo. El encargado de llevar a cabo esta obra, o sea, esta obra le pertenece al Espíritu Santo. Y Jesús nos dice a través de estos escritos que en esta obra del hágase tu voluntad como en el cielo y en la tierra, es donde el Espíritu Santo hará desahogo completo de su obra. Entonces estamos prácticamente en el final del sexto día. No ha terminado todavía. Por lo tanto, no se puede decir que la finalidad que Dios tuvo al crear al hombre esté terminada. Está en proceso. Y está en proceso gracias a la redención. Que la redención es la que nos readquiere nuevamente la oportunidad de poder llegar a esto. Y esa redención, la finalidad es reintegrarnos al plan de Dios. Por lo tanto, el plan de Dios es el poner al hombre a su imagen y semejanza. Así que la redención no ha terminado su finalidad. ¿Sí? Hablando de eso, la redención fue
4,000 años después de Adán, pero le llegó a los que vivieron en esos 4,000 años. Uh-huh. Y ahora la divina voluntad le va a llegar a los que vivieron antes también. Sí. Aquí es un problema, o sea, le va a llegar en el sentido de gozar todo lo que las criaturas en la divina voluntad están haciendo, sí. ¿Las criaturas en la divina voluntad pueden rehacer los actos de los anteriores? Sí. Y se les dará para mayor gloria de ellos, sí, pero no los efectos que la vida divina contiene. O sea, se les dará nada más el sello de vida divina para poder entrar al cielo, porque nadie entra al cielo si no ha hecho por lo menos un acto de la divina voluntad. Nadie. Dicho por Jesús. Así que todos los que han vivido antes de esto tuvieron que haber hecho por lo menos un acto de voluntad divina para entrar, pero sin el mérito. Ahora, el alma que vive en la divina voluntad tiene la capacidad de rehacer los actos anteriores, entregárselos a la divinidad como hechos realmente en la divina voluntad, pero esto es importante, no se le aplicarán los méritos a las criaturas. Simplemente gozarán de lo que la criatura que está viviendo en la divina voluntad está logrando. Y lo que está logrando es increíble, ¿no? Así que ese sería como el punto. Doctor, una pregunta. Cada vez que el alma hace un acto divino, ¿se puede decir que está tomando esos bienes suspendidos que están ahí en el acto único de Dios? Uh-huh. Okay. Y no terminarán los tiempos hasta que no todo lo que Dios haya sacado de sí, la criatura lo haya tomado. No terminará. Así que todas esas predicciones de esas desastres y apocalípticas, olvídenlo, están muy lejos de poderse llevar a cabo, puesto que el hombre ni siquiera ha empezado a tomar. Sí. Además, yo creé la creación no porque de ella tuviera necesidad, era más que suficientemente feliz por mí mismo. Y si la creé, fue solo porque a los tantos bienes que conteníamos en nosotros mismos, queríamos agregar una diversión al exterior de nosotros. Por eso todo fue creado, y dentro de un intenso desahogo del más puro amor nuestro, pusimos fuera con nuestro aliento omnipotente esta criatura, para podernos entretener con ella, y ella hacerse feliz con nosotros, y con todas las cosas creadas por nosotros, por amor suyo. Ahora, no fue destruir nuestra finalidad, que quien debía servir solo para hacernos gozar y entretenernos juntos, con sustraerse de nuestra voluntad nos sirvió de amargura, y alejándose de nosotros, en lugar de entretenerse con nosotros, se entretuvo con las cosas creadas por nosotros, con sus mismas pasiones, y a nosotros nos hizo a un lado. ¿No fue esto un poner de cabeza la finalidad de toda la creación? Mira entonces cómo es necesario que nos rehagamos de nuestros derechos, que la criatura regrese a nuestro seno para recomenzar nuestros entretenimientos. Pero debe retornar donde el hombre hizo comenzar nuestro dolor y vincularse con nudo indisoluble con nuestra voluntad eterna. Debe dejar la suya para vivir de la nuestra. Por eso estoy trabajando en tu alma. Tú sigue el trabajo de tu Jesús, que quiere poner en corriente los dones, las gracias suspendidas que hay en mi voluntad. Bueno, creo que ya este resto queda muy claro, ¿no? Claro. Ese trabajo que está haciendo Luisa lo está haciendo, ahora lo hacen cada alma que vive en la divina voluntad. Luisa es el inicio, Luisa es el fundamento del reino, y ahora nosotros vamos a seguir más o menos el mismo camino, no en la parte de ser cabeza de misión. O sea, no tendremos que pasar por todo lo que pasó Luisa, porque ella era necesaria para poder establecer el reino, sobre todo hablando de la santidad humana. A Luisa la tiene que llevar hasta la santidad humana plena en todas las, ¿cómo diríamos?, facetas de la santidad humana, pero por necesidad.
porque para Luisa era necesario, le dice Jesús, contigo tiene que pasar lo mismo que pasó conmigo. Vine a cumplir todo lo que el Padre había solicitado de la voluntad humana para que el hombre pudiera tener el bien del Redentor. Y eso lo logró María por medio de la divina voluntad. Ahora el Padre, una vez realizada la redención, el Padre pide determinado número de actos de santidad humana para mandar nuevamente este conocimiento de la divina voluntad. Y eso lo tiene que cumplir Luisa. Dice, entonces, en ti es estrictamente necesario llegar a la santidad humana total para poner el sello de cumplido a lo que el Padre pidió y ahora dar paso a la divina voluntad. Sería ilógico, si no fuera esta parte, sería ilógico que Jesús pidiera que llegáramos a la santidad humana y que nos dijera que el don de la divina voluntad no es algo que nosotros merezcamos. O sea, no es por nuestra santidad humana que nos lo va a dar. No es que ya llegaste, bueno, ahora te toca esto, sino es un don. Y un don es un regalo. Y la necesidad de la santidad humana ya la cumplió Luisa. Ahora lo único que quiere es nuestra disposición y nuestra decisión de vivir realmente en esta divina voluntad. Pues amigos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y pues gracias Alejandro, gracias Elvi. Gracias, doctor. Y nos vemos en el próximo programa. Y ya vivamos en la eternidad, amigos. Salgámonos del tiempo. Bueno. Hasta luego.